Buenas tardes, buenos días, creo que estamos al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Déjame ver si estamos al aire. Por lo tanto, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Eh, la suerte está echada, como está echada ya todos los jueves desde hace 72 jueves, con una excepción o un par de excepciones, aquí a las 7 de la tarde todos los jueves. Este es el streaming semanal del Rey va Desnudo, que se llama En Vivo y con Todo, cosa que luego se me olvida comentar y la gente se me mira muy raro y dice, ¿qué es eso de VCT? Qué mal, sí, insisto, qué malos somos con nuestro branding. Y bueno, lo que hacemos aquí es lo de siempre, hablar un poco de pensamiento crítico, hablar de sociedad, de política, de ciencia, de pseudociencias, de pseudomedicinas, tratar de promover un poco el pensamiento. Esto no se hace, limpiar con la camisa las gafas. Compartir arte, compartir música, demoler algunos mitos, tratar de provocar que la gente piense y tratar de que no se enojen mucho aquellos que no quieren pensar y se sienten ofendidísimos por eso. Bueno, pues como siempre les pido, y porque lo tengo que hacer, les tengo que pedir que nos sigan en Twitter, que soy @el nocturno, en Instagram, donde soy m-el nocturno, en nuestra web que no visita absolutamente nadie, mauricioschwartz.com, ya no sé qué hacer, y en nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com, que en este momento está convertido en la central del spam, Spam Central, el mayor concentrador de spam del mundo occidental, porque me escriben de todas las empresas que ustedes imaginen: Photoshop, Microsoft, Apple, Hyundai, eh, todos, todas esas empresas me escriben ofreciéndome patrocinar este streaming. Nosotros somos muy felices por ello. Se ofrecen a patrocinar el canal, y todos ellos desde cuentas de Chequia, de la República Checa, donde no está ninguna de esas empresas, lógicamente de cuentas que se llaman de todas las formas, menos las cuentas oficiales de esas empresas, que si se interesaran por este modesto canal, pues les agradeceríamos muchísimo, pero que sabemos que no es cierto. Entonces, todos los días tengo que limpiar de spam allí lo que nos llega, pero por supuesto les pedimos que nos apoyen en Patreon y en PayPal. En Patreon, como digo, como les digo siempre, pues es una pequeña aportación mensual, pequeño o grande, como ustedes quieran. Y en el caso de PayPal, pues es una aportación de una sola vez. Todo lo que nos manden, más lo que puedan ustedes, por supuesto, enviarnos en los superchats de aquí mismo de YouTube. Todo lo que nos puedan apoyar se va a agradecer muchísimo, pues estamos haciendo cosas, estamos arreglando cosas que aquí el estudio no son precisamente estudios de Hollywood, ni de Nueva York, ni el Teatro Ed Sullivan, ni cosa por el estilo. Entonces todo lo que llevo yo aquí lo tengo que ir sacando adelante. Entonces, pues, eh, les agradeceremos pues todo el apoyo que nos puedan dar, y si no nos quieren apoyar pueden hacer varias cosas más. Pueden suscribirse, pueden darle me gusta a este y a todos los vídeos que les gusten. Insisto, no le voy a pedir a nadie que haga trampa. Ay, ponle que te gusta a todos los vídeos, incluso aquellos que te parecen horrorosos. Sobre todo porque soy muy consciente y mucha gente me lo dice, es que no estoy de acuerdo contigo en todo. Pues nomás faltaba, sería aterrador, sería terrible que te convirtieras en un clon mío, ¿no? Entonces, bueno, aquellos vídeos que te gustan, con los que estás de acuerdo, pues les das me gusta y te suscribes y pones me, me, me gusta, y entonces eso ayuda a qué. Eso ayuda a que el algoritmo de YouTube lo recomiende más, y al recomendarlo más llega a más gente. Y finalmente de eso se trata. Son ideas, son puntos de vista, es arte, es poesía, es música, es todo un gran conjunto de cosas que se pueden definir como que nada de lo humano nos es ajeno, y que creo que pueden servirle, serle útil, entretenida, divertida o sugerente a más personas de las que nos ven, que a los 108 que están en este momento del streaming les agradezco muchísimo, pero más les voy a agradecer que se suscriban y que lo recomienden. No es el camino para hacerme rico, no me van a hacer rico, no tengan miedo, no va a pasar eso, así que no se preocupen por ello. Eh, Repito lo que estamos haciendo. Llevamos ya 30 canciones compartidas en Ahora Música
de todo tipo de géneros, de jazz, de rock, de blues, de folk, de música vocal, de covers, de no covers, de cantautores. Estamos tratando de presentar un montón de música que a mí me gusta y que creo que tiene un lugar. Y fíjense, hoy veía yo hablo en ocasiones de Rick Beato, porque lo hay un sujeto interesante y un sujeto que sabe muchísimo de música. Y hoy precisamente veía un video de Rick Beato, donde contaba una gran canción que hizo un grupo que se llama Muddy Magnolias, un dueto que se llama Muddy Magnolias, que creo que ya ni siquiera existe, hasta hace 2 años existía, que habían hecho una canción maravillosa que nunca se oyó. La música, lo vuelvo a decir, la música tiene sentido cuando lo que escribes, lo que haces musicalmente llega al público y el público lo hace propio. El público siente cosas con ello, o siente o no siente cosas, o le gusta, no le gusta, cree que establece o establece un vínculo emocional con el creador de la música, con el intérprete, con el que toca los instrumentos, con el que canta. Sin esa retroalimentación, sin ese cierre de círculo que es que el arte llegue al público para el que está pensado o imaginado, y que el público lo sienta, lo viva, lo aprecie, pues no es arte. Yo siempre se los decía a la gente que me decía en talleres literarios, yo escribo para mí, no gastes papel, ya te escribes en la cabecita y ahorramos papel, que es psicológicamente muy bueno. Entonces, yo lo que quiero es que esta gente que no está llegando a todos, que no está llegando a los espacios, digamos, de mayor difusión, pues tengan un poco más de difusión, porque me parece que musicalmente tienen calidad. Espero no estar del todo equivocado, pero luego resulta que no estoy tan mal. Cuando vemos cómo se valoran ciertas cosas de las que yo luego descubro, o de las que yo luego ando promoviendo y veo que tienen otras valoraciones, que mira, no estoy tan mal, no estoy recomendando basura musical, que eso sí sería muy preocupante. Entonces, pues a las 11 de la noche todos los días, de lunes a sábado, originalmente era de lunes a viernes, pero tengo tanto material. Para fines de esta semana hemos publicado 30 canciones, tengo 20 o 25 más ya hechas, o sea, para otras 4 o 5 semanas. Y tengo mucho más que hacer, probablemente sí sale mañana, como debe salir a la medianoche de hoy, la nueva canción de The Warning, Money. Mañana mismo hago y publico la reacción a la nueva canción de The Warning. Si no lo hago mañana, lo haré pasado mañana, pero lo más pronto posible desde que salga la canción, por supuesto. Tengo un montón de chats, así que vamos a intentar responder a algo de lo que nos están preguntando. A ver. Antonella Ventura me hace una pregunta que no puedo responder. ¿Cuál es la razón del apoyo de España a la propuesta marroquí de la autonomía del pueblo del Sáhara Occidental? No sé por qué. Yo creo que el gran error del gobierno ha sido no explicar desde un principio por qué. Es decir, a la hora de anunciarlo, es un cambio de posición de alguna manera respecto al que se ha mantenido siempre, que es la independencia del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental. A la hora de de informarle a la ciudadanía que se ha tomado esta nueva posición y se le ha informado al gobierno de Marruecos que se apoya su reclamación de siempre de un referéndum en el Sáhara Occidental para convertir lo que es la República Árabe Saharaui, o debería ser la República Árabe Saharaui, en una zona autónoma dentro del Reino de Marruecos, pues que al mismo tiempo el gobierno debe haber explicado qué lo llevó a tomar esa decisión, si son motivos de presión económica, si son motivos de presión política, ¿cuál es la motivación? Simplemente no lo explicó, y al no explicarlo ha generado un montón de suspicacias, incluso al interior del propio Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Y es que es la segunda parte de Antonella. ¿Por qué ese apoyo despertó críticas? Porque el Partido Socialista y mucha gente siempre hemos apoyado la independencia del Sáhara Occidental, sin que seamos precisamente muy amigos del Frente Polisario, que también tiene lo suyo. Cuando te dabas cuenta que, por ejemplo, los niños que vienen del Sáhara Occidental a pasar el verano aquí en España son controlados por el Frente Polisario, y el Frente Polisario decide qué niños vienen y qué niños no vienen, pero ya te empiezas a tener los recelos naturales de cualquier organización de poder, cualquier organización que ejerce el poder, tiene que estar
supervisada y tiene que despertar ciertas suspicacias normales. Pero aún así, en esas condiciones, lo que se había apoyado siempre era la independencia de la República Árabe Saharaui. Y yo tengo amigos saharauis y esto, conozco el problema incluso desde que estaba yo en México y de esto sí ya 20 y tantos años. Entonces creo que las críticas son por eso. Primero que nada porque una posición que se consideraba muy equilibrada y muy favorable a los intereses de los interesados, que son los saharauis, pues se había cambiado y sobre todo no se ha explicado todavía el por qué. Y además de que esto, pues evidentemente creó una tensión diplomática adicional con Argelia, a quien le estamos comprando gas. Entonces, no se explica. Yo estoy seguro que tiene que haber razones, pero me preocupa que no se hayan dado a conocer esas razones y que no se confíe tanto en la gente como para decirle, mira, hicimos esto porque teníamos que hacerlo, lo que fuera. Cualquier cosa sí, pero no me gusta la forma en que se hizo, definitivamente. Esto es absolutamente cierto. Dice, perdón, es que aquí no lo estoy viendo. Dice David Triviño saluda y está pensando qué pregunta. Tienes dos preguntas, no vas a responder, vas a hacer una sola y elige una. Yo no voy a elegir qué pregunta te respondo. Es que David Triviño, tenemos una historia con él en este chat, y es que nos bombardeaba con 7, 8, 10, 15, 32 preguntas y le hemos dicho, puedes hacer una. Entonces lo que él dice es, no, yo hago dos. No, si haces dos no respondo ninguna, haces una, elige tú. Bueno, registro de la historia, no sean anónimos. Bueno, registro de la historia me dice, ¿qué opinión tienes del Tren Maya y el nuevo aeropuerto inaugurado por López Obrador? No soy de México, ¿por qué tantas críticas? A ver. El Tren Maya tiene el problema de que no se ha hecho un estudio de impacto ecológico, que no se ha hecho un estudio de suelo, que se ha cambiado su trazado ya en un par de ocasiones y que dicen, pero no lo puedo confirmar yo y no lo puede confirmar prácticamente nadie, salvo los geólogos especializados, que está pasando sobre la red de cenotes. La red de cenotes hay que explicarla. La península de Yucatán es una gran roca caliza, enormemente porosa, que tiene una gran cantidad de ríos subterráneos que no están a una gran profundidad, 20, 30 metros incluso. En ocasiones la parte superior de la piedra caliza se derrumba y lo que queda es un pozo que da al río subterráneo, a las aguas dulces que desembocan en el Mar Caribe o en el Océano Atlántico. Es agua dulce, es agua impresionante, es agua tibia. Para los mayas era sagrado, echaban a gente allí a modo de sacrificios humanos. Yo he nadado en cenotes y es un agua especial, es un agua tibia, enormemente purificada por ser precisamente parte de una corriente subterránea. Entonces, lo que dicen es que se puede hundir el tren. Yo no sé si sea cierto. Lo que sé y lo que sí me parece que es claro es que no tiene ningún sentido económico real sólido. No es una infraestructura esencial para ninguna zona, sobre todo comparando los beneficios que va a dar con el enorme costo que tiene. No lo sé y no quiero opinar, solo digo lo que se dice de los peligros que se está deforestando la selva, la pluviselva de la zona de Quintana Roo, y eso está mal, que se quiten árboles. Se supone que la promesa original era que ese tren se iba a hacer de otra manera. Que existe el riesgo de que se hunda, que hay hundimientos, que no hay estudios ni de impacto ecológico, ni de impacto ambiental, ni de suelos para hacerlo, ¿no? Entonces, pues no lo sabemos y precisamente ahí tienes otro caso en el que no se dan explicaciones, porque cada vez que alguien pide explicaciones, pues resulta que es enemigo del gobierno, conservador, aliado de la ultraderecha, mala persona, que ahoga gatitos y que además todo lo hace por molestar al señor presidente, al que no hay que molestar de ninguna manera. Más o menos esa es la teoría. Ahora, la inauguración del aeropuerto. Vamos a la inauguración del aeropuerto. Se inauguró un aeropuerto que todavía no funciona. Se inauguró un aeropuerto a medio construir. Se inauguró un aeropuerto que se inauguró porque el presidente había dicho que se iba a inaugurar el día del natalicio de Benito Juárez
y había que cumplir. En cierta medida un aeropuerto Potemkin, ¿no? Las aldeas Potemkin eran esas aldeas móviles que ponía Potemkin, que era un ministro del zar, y ponía las aldeas para que cuando pasaba el zar en tren dijera, mira qué bien vive toda esta gente. Claro, detrás había miseria, desesperación, hambre, pero ponían una fachada muy bonita. Es un aeropuerto que tiene varios problemas, entre otros que no tiene ninguna certificación internacional, entonces no tiene posibilidad de ser lo que se necesitaba para desahogar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, porque es un aeropuerto de los años 60 que recibe 50 millones de visitantes al año. Es una cosa de locos. Cuando uno viaja y ve aeropuertos que reciben esa cantidad de pasajeros, no se explica cómo el aeropuerto Benito Juárez puede manejar esa cantidad de pasajeros. Ha sido un milagro realmente. Pero no puede aliviar pues el problema el problema del exceso de pasajeros, no puede aliviarlo porque no tiene certificaciones internacionales, porque está en un lugar que los propios expertos internacionales en vuelos dicen que no es adecuado para vuelos internacionales. Se suponía que iba a tener 3 pistas, creo que tiene una de momento, tampoco eso permite un gran movimiento de aviones. Y solamente va a haber un vuelo venezolano, creo que cada semana, porque Venezuela quiere quedar bien con México y México está encantado con quedar bien con Venezuela y con Rusia y con gente con la que quizás no le conviene ni siquiera quedar bien. Bueno, pero se dio otro fenómeno, se dio el fenómeno además de que la gente que siempre va a esta comitiva de espectáculo, de pobrismo exaltado que siempre acompaña a las comitivas de López Obrador, pues se apersonó en el aeropuerto y puso allí como una tienda, vendedores ambulantes que pusieron en el suelo su manta con sus mercancías y gente que llevaba incluso pues, un comal y un tanque de gas al interior del aeropuerto. Eso violenta toda la seguridad imaginable, para preparar comida caliente y empezar a venderla allí como si se tratara de un mercado. Por supuesto, las críticas a esto fueron consideradas como una especie de clasismo y racismo horroroso. Claro, no quieres que vendan comida callejera en el aeropuerto. No, mira, no es eso. El problema, por un lado, es que evidentemente hay un problema de seguridad. Si esa gente, como dicen algunos, se coló, pues en ese aeropuerto se puede colar quien sea, lo cual es aterrador considerando que es un aeropuerto del ejército y para el ejército. Lo construyó el ejército con dinero de todos los mexicanos, pero los beneficios que algún día llegue a generar el aeropuerto serán para el ejército, mientras el aeropuerto genere pérdidas. Los presupuestos generales de México pues pagarán esas pérdidas. Es muy raro. Eso es muy raro. Entonces, si se les coló gente, tenemos un problema muy grave, porque tú piensas en la seguridad que esperas en los aeropuertos. Yo he estado en aeropuertos donde hay gente armada. En Bélgica, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a Bruselas a presentar un libro y veía soldados con armadura y armas con munición de verdad. Y era muy inquietante, pero eran los años de los atentados islamistas y se entendía. Entonces, o fue un problema, si no fue un problema de seguridad, es que los dejaron ponerse allí. Pero es una exaltación de la pobreza, nuevamente, como algo deseable. Los mexicanos no tienen por qué aspirar a tener una tienda en condiciones y pueden poner una manta en el suelo y vender fotos del presidente. Esa es la gloria del comercio y del futuro para los mexicanos que parece plantearse el gobierno. Yo creo que eso es enormemente criticable. Y más criticable es que luego se les utilice como armas para decir que si criticas ese pobrismo, eres racista y eres clasista. Lo que pasa es que el presidente considera que tener aspiraciones de mejorar económicamente, como él es un fanático religioso que proclive, al menos en el discurso, al ascetismo más absoluto, considera que cualquier persona que quiera mejorar su situación económica es un aspiracionista, que por supuesto pertenece a la derecha, es un conservador que está en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Salvo que sea su hijo, que ese sí puede tener grandes casas y grandes aspiraciones y grandes puestos en empresas, supuestamente en Estados Unidos. Cosas así. Todo eso es lo que se haya criticable, además de que pues, ha costado más hacer este aeropuerto que de haber terminado el otro, el que se canceló por un capricho que aún no se ha podido explicar del presidente de la República, pero que se canceló curiosamente con un referéndum
con una consulta popular a ver si se quitaba un aeropuerto, como si la gente fuera ingeniera en aeropuertos. O sea, yo no participaría en una consulta así, pero no tengo idea. No creo que nadie que no tenga idea debería participar en una consulta. ¿Usted cree que se le debe cambiar la rodilla a fulano con una incisión delantera o trasera? Pues no lo sé, no soy cirujano, no es el tipo de cosas que se pueden resolver mediante un referéndum. Pero sí es un referéndum en el que participó el 1,2% del censo de votantes en México. Y solo el 60 y tantos por ciento estuvo a favor de que se cerrara el otro aeropuerto. Un ejercicio populista absolutamente falso que no tiene ninguna validez democrática, por supuesto. Entonces, yo creo que por todo esto las críticas son válidas y creo que es lógico exigir explicaciones, pero del mismo modo creo que no las va a dar. López Obrador no está para dar explicaciones. Y vamos a hablar más de López Obrador más adelante. Bueno, José Bendek me hace una pregunta interesante. Como militante del Partido Socialista, ¿todavía hay marxistas dentro del partido teniendo en cuenta que este es socialdemócrata? Sí. Sí, y a la larga generan fricciones. Lo digo con toda la apertura del mundo. Ahora que estamos precisamente aquí en donde yo vivo, en Gijón, estamos en elecciones para elegir al secretario general de la agrupación local del partido. Pero sí, hay marxistas porque han seguido una inercia distinta de la que asumió el partido en 1972. Hay gente muy mayor. Y hay gente que nunca entendió por qué se decidió que el marxismo no iba a ser la forma privilegiada de comprender la realidad para el partido por dos cuestiones. Primero que nada, porque los resultados en la Unión Soviética y los países a su alrededor pues no eran precisamente los que uno quería para su propio país. Entonces es muy hipócrita estar tú defendiendo lo que está pasando en otro país si no lo quieres para el tuyo. Y por otro lado, porque filosóficamente queda más que claro que las aproximaciones marxistas no son aproximaciones científicas, por más que algunos lo quieran creer. Son aproximaciones filosóficas con graves problemas en cuanto a su capacidad de interpretar el universo a su alrededor, porque el marxismo pretende interpretar todo el universo a partir del materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Entonces, mucha gente no lo ha entendido. Y al no entenderlo han seguido con inercias que luego afectan al interior del partido. A veces tiene uno compañero, pero es que no. Es que todo el capitalismo es horroroso. Pues sí, pero es que no tenemos opción de momento. Sí, la Unión Soviética. No, Cuba. Y hay gente que sigue haciendo además turismo a Cuba y tal y cual. Sí los hay. Yo creo que es un proceso, es parte de un proceso enormemente difícil de explicarle al mundo que hay una izquierda sin Marx, que hay una izquierda anterior a Marx y posterior a Marx, una izquierda que entiende, como lo decía yo la semana pasada, que su objetivo es lograr una serie de resultados para la sociedad en la que vive, para que las personas más desprotegidas no estén desprotegidas, para que todo el mundo viva con dignidad y tenga los elementos necesarios para tener una vida sin miedo. Tampoco es, no, lo que hay que hacer es implantar el marxismo. No, lo que hay que hacer es lograr eso. Si se logra de una manera o se logra de otra, perfecto. Yo lo he dicho mucho cuando se hablan. A mí, cuando los liberales se enojan conmigo y vienen a pelearme, me dicen cosas como en Dinamarca no hay salario mínimo y tú peleas por el salario mínimo. A ver, yo peleo por el salario mínimo aquí, porque me parece que aquí es importante. Pero estoy bastante consciente de que hay países donde el movimiento sindical, como en Dinamarca, es tan enormemente fuerte y obtiene condiciones tan ventajosas para sus trabajadores que no tiene sentido la implantación de un salario mínimo por parte del Estado. Es decir, los medios me dan igual, siempre y cuando sean pacíficos y no afecten las libertades y los derechos de nadie, pero a mí los medios me dan igual si la alegría y la dignidad de la gente se consiguen con el mercado y solamente controlando ciertas partes del mercado, pues así sea, a mí me da igual. Eso es muy difícil de entender para algunos compañeros, desafortunadamente. Dice Antonio Grael, ¿cómo habría que tomar la supuesta espantada del asesor personal de Putin como lo que es? A ver, hay gente decente en todos lados. Y hay gente dispuesta a tragar sapos hasta cierto punto, después de cierto punto ya no. Y creo que es el caso. No es tan el caso como otro que me hicieron llegar. Hay una persona que me hace llegar todo lo que está pasando en Nicaragua, que es verdaderamente aterrador. La situación es horrible. La policía tomando ONGs, sedes de ONGs, golpeando a la gente.
ejerciendo la dictadura de la manera más brutal y directa posible. Y el embajador de Nicaragua en la OEA acaba de hacer un discurso denunciando la dictadura. Por supuesto no puede regresar a Nicaragua, por supuesto el hombre ahora tendrá que asilarse en algún lugar. Pues me imagino que tendría ya negociado el exilio antes de subir al podium a denunciar la dictadura del país del que es embajador. Pero es que hay gente que está dispuesta a tragar sapos hasta cierto punto. Hay un momento dado en que en algunas personas, yo creo que en la gran mayoría de las personas, los principios te dicen, no, a partir de esta línea ya no puedes pasar. Puedes callar, puedes aguantar, puedes contemporizar, puedes tratar de explicar, puedes interpretar de manera tal que bueno, lo que está haciendo Daniel Ortega pues es por el pueblo y es para lograr una mejor lucha contra la pobreza. Y, bueno, es una lástima que le hayan pegado a fulano, pero no está tan, digo, bueno, ni modo tampoco. No hay gobierno perfecto, todos cometen errores. Y este tipo de justificaciones que se hace, uno es el tipo de justificaciones que mucha izquierda se está haciendo hoy día con López Obrador en México, y es las mismas justificaciones que muchos rusos se hacen con respecto a Putin, ¿no? Y yo ponía el otro día una fotografía en Twitter era parte de un video, es un fotograma de un video que vi en el que un ciudadano ruso decía, no, nadie está bombardeando Kiev. Y yo, no, sí, mira, que hay fotos. No, esas fotos tienen que ser falsas. Putin nunca atacaría a civiles. Entonces, pobre hombre. ¿Qué va a pasar cuando descubra que efectivamente Putin está atacando civiles? Pues ese hombre va a dejar de creer. O se va a machar, no lo creo. Pero en fin, creo que hay momentos en que los principios te dicen, pasar de aquí ya no lo puedes hacer. Es lo que ha pasado con el representante de Putin, es lo que ha pasado con el embajador de Nicaragua ante la OEA, y es lo que yo espero que pase con personas que a mí me decían que eran de izquierda hace un tiempo y hacíamos cosas juntos en México y que hoy están justificándole y perdonándole todo a López Obrador. Bueno, ¿qué tanto conoces la historia de Julia Pastrana? Conozco poco la historia de Julia Pastrana. A ver, Julia Pastrana fue una mujer que tenía una serie de peculiaridades físicas, pero hasta donde tengo entendido el problema fue que a su muerte se le taxidermizó y se le exhibió, lo cual, y no es la única. Hay otros dos casos por lo menos, uno es el de una mujer hotentote y hay otro, que no recuerdo ahora exactamente cómo fue, de personas que han sido taxidermizadas. El otro sería Lenin, pero no es el caso, pero no lo exhiben, no cobran por exhibirlo, creo que no se cobra la entrada, el mausoleo de Lenin. Pero el caso de Julia Pastrana es terriblemente aterrador porque revela o demuestra la falta de escrúpulos de algunas personas. Y vamos a hablar de esos escrúpulos, fíjense, muy curioso, con cosas del siglo XVII cuando hablemos de pintura. Pero bueno, vamos aquí, bueno, 2 minutos más de esto. ¿Crees que Cream es una banda infravalorada en la actualidad para el impacto que tuvieron en su época? No creo. Yo creo que la gente que escucha rock, la gente que sabe de rock, sabe que Cream fue una de las bandas fundamentales. Aquí es cuando ya entramos en otro terreno, cuando un tipo me dice, se puede calificar de traición al pueblo saharaui lo que hizo Pedro Sánchez. ¿Traición de qué? ¿De qué hablas? ¿Por qué se deja doblegar por un tirano como Mohamed? ¿Tú sabes que se doblegó por el tirano? ¿Tienes las explicaciones? No, tú vienes a reventar. Bueno, te bloqueamos, no hay problema. Eso es de lo más fácil del mundo. Te ocultamos y ya. Toraga, el corrupto, se fue a corromper a otro lado. ¿Podrías hacer un video de redacción a alguno de los ahí les va de INA de Russia Today? No, porque mira, responderle a Russia Today es difundir lo que dice Russia Today. Esa ya me la sé. Llevo muchos años con eso y llevo muchos años también valorando cuándo se responde algo y cuándo no se responde algo, porque lo que haces es difundirlo. Mucha gente me ataca en Twitter y cuando lo ves tiene 0 seguidores o tiene 2 seguidores que son de su misma granja de bots. Si le respondo, las 30 y tantas mil, casi 40,000 personas que me siguen en Twitter se van a enterar de su mensaje. Van a ver mi respuesta y probablemente van a ver a qué estoy respondiendo. Es decir, le estoy haciendo el trabajo de difusión.
Entonces yo bloqueo directamente. Y en el caso de la Afinegenova o como se llame, que es miembro de la inteligencia rusa, pues yo creo que el silencio es lo más consecuente. Eduardo Jaimes, ¿cuál es su posición respecto a la revocación? La oposición está llamando a no votar en la consulta de revocación. No es eso de dispararse en el pie, no es. Es otro ejercicio que simula democracia sin que sea verdaderamente democrático, que no está sustentado en la Constitución, y yo no participaría. Así de sencillo. Se los voy a decir. Bueno, quería hablar de otras cosas, pero de momento, miren, vamos a tratar de cortar esto y vamos a hablar un poco de pintura. ¿Qué les parece? Vamos a nuestra galería nocturna. Bueno, pues les quiero presentar a un señor al que probablemente no conocen, cuyos datos tengo por aquí, porque sin sus datos no llegamos a ningún lado, evidentemente. Se llama el señor Joseph Wright, pero se hacía llamar Joseph Wright of Derby. ¿Por qué? Porque era de Derby, pero así, por lo visto había muchos Joseph Wrights en su época, y entonces él se ponía Joseph Wright of Derby, como quien se puede llamar Pedro García de peleas de arriba para diferenciarse de los Pedro García de otros lugares. Bueno, entonces Joseph Wright se caracterizó por una cosa muy peculiar, y es que fue un gran pintor inglés de la Ilustración y de la Revolución Industrial. Tiene cuadros como este, que es maravilloso, de una forja, y estas son las primeras forjas, el martillo que está cayendo sobre el lingote incandescente que está allí. El martillo es accionado por agua, es accionado por fuerza hidráulica, como le eran muchas de las grandes empresas textiles de la Revolución Industrial. No es solo el vapor, sino también el agua la que movió la Revolución Industrial. Y él es el gran pintor. Entonces tenemos aquí a dos trabajadores, uno muy orgulloso del martillo brutal, porque darle esos golpes a un lingote pues representaba tomar un martillo y dejarte el brazo dándole golpes durante horas y volviéndolo a meter a la forja para seguirle dando. Y tenemos también a tres personas, a tres mujeres, en este caso, curiosamente, que están viéndolo con asombro, el tremendo martillo. Pero lo característico de este pintor es precisamente eso. Ustedes ven, la única fuente de luz que hay allí es el lingote incandescente. Obviamente hay una forja y debería haber una forja y hay otras fuentes de luz, pero él utiliza solo una fuente de luz. Él toma esto de los pintores holandeses, que hemos hablado de los grandes maestros holandeses aquí en nuestra galería nocturna, toma el claroscuro que manejaba los grandes maestros holandeses, que a su vez lo tomaron de Caravaggio. Entonces toda la historia del tenebrismo, del claroscuro de Caravaggio, que pasa luego, Caravaggio es del Renacimiento, fines del Renacimiento, quizás ya no es, ya algunos lo colocan en el Barroco, no hay fronteras definidas en esto, y pasa a interesar a los grandes pintores holandeses de la época dorada de la República Neerlandesa, y luego es retomado por el señor Joseph Wright of Derby. Y tiene tres cuadros que son especialmente importantes, pero me voy a detener en uno que es el que a mí más me gusta. El primero es este, que es la lección con el planetario portátil, y la idea es precisamente personas que iban cuando la ciencia empezaba a incidir en la revolución científica es en los años 1600, 1700. Para fines del siglo XVIII, la revolución científica está incidiendo en la vida cotidiana de la gente, y había gente que hacía espectáculos de ciencia como este, un planetario, por supuesto heliocéntrico, un planetario ya hecho con las ideas de Galileo y de Copérnico, y lo llevaban por los pueblos y cobraban la entrada para que la gente viera cómo se movía el sistema solar.
porque esto no se sabía o tampoco había muchas escuelas donde aprenderlo. Esta es otra verdadera maravilla y al mismo tiempo es bastante tremendo, que es el experimento de la bomba de aire. Henry Cavendish es el primero que hizo este experimento, poner un ave dentro de una campana de cristal y extraer el aire de la campana de cristal, y el ave moría asfixiada. Todo esto no se sabía que la gente tenía que respirar oxígeno. Todas estas primeras investigaciones permitieron saber cómo funcionaba el oxígeno. Pero podemos ver varias cosas aquí. Primero que nada tenemos un personaje a la izquierda, si lo ven ustedes, el que está allá a la izquierda y que está como llevando el tiempo que tarda en morir el pobre animal, la pobre cacatúa sacrificada. Allí está junto a la bomba de vacío que está hecha al estilo de las de Cavendish y está llevando el tiempo. Y es un hombre cuyo contraluz no puedes sino darte cuenta que tiene que ver con los contraluces que hacían los maestros holandeses, Gerrit van Honthorst, si mal no recuerdo, igual me equivoco. Y luego tenemos a un hombre que trata de ser enormemente didáctico sobre los asuntos del aire, con dos niñas que están razonablemente preocupadas por la suerte de la pobre ave que está muriendo asfixiada, muriendo sin aire. Ahí adentro, a veces que está pintado con una expresividad, con un cariño enorme. Esto nos recuerda que mucha gente no permitía que se hicieran estos experimentos con aves vivas y entonces utilizaban vejigas de buey llenas de aire que se iban desinflando conforme la presión disminuía o estallaban cuando la presión disminuía en su exterior, etcétera, etcétera. Me parecen grandes cuadros y todos están, en este caso, está iluminado solamente por la vela que está en el centro y que no estamos viendo, que está oculta atrás de esa copa. Por supuesto, el personaje de largo cabello grisáceo y la mano levantada es el que está explicando las maravillas de lo que ha descubierto Henry Cavendish. Pero esto es el cuadro del que quiero hablar hoy. Es un cuadro que me impresiona, me fascina, me enloquece desde que lo vi por primera vez, y es el descubrimiento del fósforo. El nombre completo es un poco más, el nombre complejo es un poco más, el nombre completo es un poco más complejo. Dios mío, qué lío me estoy haciendo. Este cuadro se terminó en 1771, pero lo volvió a trabajar ampliamente en 1795, y el título completo del cuadro es El alquimista, en busca de la piedra filosofal, descubre el fósforo y reza por la conclusión exitosa de su operación, como era la costumbre de los antiguos astrólogos químicos. Este es todo el enorme, largo nombre que le da a su cuadro el señor Wright. Este alquimista no es otro, por supuesto, que Henning Brandt, que en 1669, casi 100 años antes, había descubierto el fósforo buscando efectivamente la piedra filosofal. Para buscar la piedra filosofal, una cosa que había hecho Henning Brandt era hacer algunas operaciones con orina. La orina contiene grandes cantidades de fósforo, de sales fosfóricas que se pueden reducir fácilmente a fósforo. Entonces destilaba la orina, la hervía para llegar solamente a las sales, y allí descubrió, haciendo esto con la orina, descubrió que lo que quedaba de pronto se incendiaba y si lo aislabas brillaba con una luz muy particular, con una luz verdosa. Y no sabía qué era. Y aquí viene lo importante. Los alquimistas no estaban buscando lo que buscan los químicos. Cuando decimos que los químicos proceden de la alquimia es en un sentido muy general. Los alquimistas querían hacer la piedra filosofal para convertir los metales base en metales preciosos, para alcanzar la inmortalidad, para alcanzar la panacea, la cura de todas las enfermedades. Eso era lo que buscaban. Lo que busca la química es entender las relaciones de la materia de acuerdo a su composición. Son dos universos totalmente distintos, y precisamente un químico escéptico, que es Robert Boyle,
es el que hace por primera vez el paso de ser alquimia a entender lo que son las relaciones químicas de las sustancias. Henning Brandt no buscaba esto, buscaba la piedra filosofal y se encontró por accidente, de manera totalmente fortuita, por serendipia, dirían algunos ahora, esta sustancia que él llamó fósforo por la palabra griega de el que trae la luz, el que trae la luz, que es lo mismo que Lucifer a todo esto. Dos detalles que a mí me gustan mucho de este cuadro son, atrás está una especie de ayudante que está a lo suyo y otro le está enseñando, mira lo que acaba de hacer aquí Henning, eso brilla solito, ¿no? Y fíjense bien cómo tenemos una fuente de luz, que es obviamente el fósforo que ha descubierto Henning Brandt, y al que ante el que cae de rodillas asombrado. Y por otro lado tenemos la pequeña vela, la pequeña luz que en su trabajo de ayudante que está haciendo el joven de la izquierda, los ilumina a él y al que le está enseñando, mira lo que le acaba de pasar a nuestro maestro. Y, por supuesto, es que el rostro de este hombre, al descubrir algo tan asombroso, algo tan inesperado, me parece que está enormemente bien capturado, que nos dice claramente el asombro que puede haber sentido aquel hombre, que finalmente había muerto 100 años antes y que el pintor no conocía, pero puede reinventar con su arte el asombro que le causó el descubrimiento de esta nueva sustancia, de esta sustancia que nadie había aislado nunca antes. La posición, se ha hablado mucho, hay historiadores del arte que hablan mucho sobre la posición, si es una posición de manos parecida a las del Greco, si tiene relación con otra pintura de un alquimista que también cae de rodillas en su descubrimiento. Yo creo que da exactamente igual, lo que importa es la maravilla que es este cuadro, que no lo ubica en un espacio del siglo XVII, sino lo ubica en un espacio gótico, en un espacio medieval, con arcos pero arcos apuntados, muy raros porque el de la izquierda parece un arco de medio. Los arcos apuntados están en la ventana, pero lo que parece haber alrededor son arcos de medio punto, con arbotantes, con la idea de que están dentro de una especie de iglesia, lo cual le resalta el misticismo que puede haber sentido ante su primer descubrimiento químico el señor Henning Brandt. Hay muchísimos pintores, hay muchísimo trabajo adicional, por cierto, que vale la pena mucho ver de nuestro pintor de hoy, de Joseph Wright de Derby. Hay muchas cosas que valen la pena ver. Yo creo que nunca hay que quedarnos en los más conocidos, así como no lo hacemos en la música, no lo debemos hacer en el arte. Tiene cosas maravillosas y enormemente bien logradas. Y pensar que fue el primer pintor que engranó los acontecimientos de la industria y de la ciencia con la expresión artística. Y yo creo que en ambos cuadros que hemos visto, en los 3 cuadros que hemos visto, incluido el de la forja, tenemos expresiones humanas enormemente valiosas, enormemente importantes, sobre cómo nos enfrentamos al asombro del conocimiento, o cómo nos deberíamos enfrentar al asombro del conocimiento sin ese cinismo que ya algunos parecen haber vuelto su forma, pues, de enfrentar todas las realidades del conocimiento. Así que esa fue nuestra galería nocturna del día de hoy. Vamos a seguir con los chats. Tenemos pocas cosas preparadas hoy, lo digo la verdad, porque no sé si ustedes se han enterado de una cosa, y es que no me da la vida para todo lo que tengo que hacer. Ayer hacía yo una nómina de mi día. Me levanté en la mañana, terminé una traducción. Luego estuve haciendo el artículo. Tenía que acabar de editar el vídeo de ayer que había grabado yo antier.
Y editarlo implica ir a buscar el material gráfico. Siempre busco material gráfico que no tenga derechos de autor para no meterme en líos. Preparar cosas de otra traducción. Ayer debo haber trabajado 14 o 15 horas. No me quejo porque no me molesta, pero no me da la vida. Si quisiera yo adelantar otro artículo del periódico, tengo que preparar más para el streaming de mañana. Ya me puse a buscar lo de Joseph Wright y de pronto allí me metí a ver cosas de alquimia y perdí media hora y luego, bueno, en fin, y luego estaba yo viendo vídeos que quiero usar para hacer ahora música. No me da la vida, la verdad. Oscar Álvarez. Todas las preguntas que me hagan sobre la propaganda rusa y de la propaganda de la derecha, que es la propaganda rusa que está repitiendo la derecha, la izquierda más tonta del mundo y López Obrador, la respuesta es ni siquiera la voy a mencionar. Volvemos a lo mismo. Refutar ciertas burradas de la propaganda es difundirlas y no cuenten conmigo para hacerlo. Estas dos cosas que la gente tiene que aprender conmigo. No llegué a peinar todas estas canas sin aprender algo. Y segundo, no llegué a esta edad poniendo la otra mejilla. ¿Nos podrías dar tu opinión de Porfirio Díaz? ¿Realmente impulsó a México a la modernidad o es solo un mito? El problema con Porfirio Díaz y con otros muchos personajes históricos es que queremos unidimensionalizarlos. Porfirio Díaz es un personaje complejo, como todos. Empieza protestando contra las muchas reelecciones de Benito Juárez, que es un personaje complejísimo, personaje cuya luz es enorme y cuya sombra es enorme. Sobre todo su sombra como mandatario, que se eterniza en el poder y que luego acaba persiguiendo a grupos indígenas cuando él es precisamente el primer presidente indígena de México. No es perfecto, pues, pero sin duda alguna, la aportación que hace a México en la defensa contra la intervención francesa hace de Benito Juárez y su defensa de la lucha en contra de las leyes de reforma, hace de Benito Juárez un personaje luminoso independientemente de sus áreas oscuras. Es más luminoso que oscuro. Porfirio Díaz es exactamente lo contrario. Porfirio Díaz se levanta primero que nada contra las reelecciones sucesivas de Benito Juárez en plan de, bueno, ya, dejemos el poder y dejemos que los demás también accedamos al poder. Lo cual no explica por qué después se eterniza en el poder. Porfirio Díaz cree en una visión de fines del siglo XIX, que es la visión tecnocrática, la visión de lo que él llamaba los científicos, la visión de que los técnicos y los sabios o los que tenían una visión técnica, tecnológica de la realidad, eran los indicados para decidir cómo se debe conducir un país. Un país no se puede conducir dándole la espalda a la ciencia. Es algo que han descubierto muchos y espero que pronto lo descubra Andrés Manuel López Obrador, que le ha dado la espalda a la ciencia, porque para él gobernar no tiene ciencia, sacar petróleo no tiene ciencia, hacer un aeropuerto no tiene ciencia y hacer un ferrocarril pues tampoco tiene ciencia, ¿no? Los científicos son personas estorbosas y que no se ajustan a la sabiduría milenaria de los pueblos que nunca necesitaron de ciencia y tecnología para morirse de hambre, como debía de ser. Bueno, pero al mismo tiempo la ciencia debe informar al político, pero la política no es una ciencia, la política es una compleja disciplina donde se involucran en una gran cantidad de elementos humanos que no son cuantificables, de creencias históricas, de opiniones, de propaganda, de calcular los beneficios reales, políticos, sociales y económicos de determinadas acciones y ponerlos en la balanza contra sus desventajas, y a veces eso no es cuantificable, y las decisiones políticas que se toman son decisiones, sobre todo, que sabes que pueden perjudicar a ciertos grupos por beneficiar a otros grupos, que nunca nada es perfecto y nunca nada es beneficio puro, etcétera, etcétera.
Entonces, entendemos que todo político debe apoyarse en el conocimiento más acabado que tenemos en el momento. Luego el conocimiento cambiará o se evolucionará o ofrecerá nuevas visiones, pero lo más avanzado que tienes en el momento debe ser la base de tu toma de decisiones. Pero tu toma de decisiones va a ser de carácter político. Entonces, Porfirio Díaz creyó en la tecnocracia, creyó en que la economía se podía manejar de una manera absolutamente tecnocrática, y al mismo tiempo tenía una enorme admiración por Estados Unidos y deseaba que México se modernizara a la manera de Estados Unidos. Todo esto es absolutamente cierto y lo promovió y lo fomentó durante los 30 y tantos años que estuvo al frente del gobierno. Pero al mismo tiempo fue una persona que se eternizó en el gobierno, que destruyó la democracia que decía defender y que decía empezar a construir con sus primeras acciones. Estoy tratando de acordarme cuál era el plan, porque todos los planes en México tenían nombre, el plan de San Luis, el plan de Ayala. El plan de Ayala era el de Zapata. No me acuerdo cuál era el plan con el que se alzó Porfirio Díaz contra Benito Juárez. Pero para lograr sus fines empezó a ser un sujeto profundamente represor, 1000 veces más represor de lo que puede haber sido Benito Juárez, un sujeto que ordenaba, por ejemplo, mátalos en caliente, es una de sus frases famosas, tú mátalos ya. A los obreros que se hacen huelga, a los campesinos que se levantan, a los intelectuales que son molestos, mátalos. Y provocó la revolución con 3 cosas. Primero, con la represión de las huelgas de las empresas de Cananea y Río Blanco, la minera de Cananea, y si bien no recuerdo, Río Blanco era una empresa textil, puedo estar equivocado, no me sé la historia de memoria, pero al reprimir brutalmente esas 2 huelgas, al reprimir a todos los opositores, al torturarlos brutalmente en lugares como el Castillo de San Juan de Ulúa, donde todavía están los lugares donde se metía poco menos que agujeros donde se metía la gente, generó una sensación tremenda en su contra entre toda la ciudadanía, porque pues, los avances económicos no significan nada si no tienes libertad, así como la libertad no significa nada si no tienes que llevarte a la boca. Por eso la política es compleja. Y finalmente, en un periodista estadounidense, de esos a los que tanto quería Porfirio Díaz, lo fue a entrevistar, Krill, y le dio una serie, le declaró que México estaba, ¿cómo se llama?, maduro para la democracia, para las elecciones de 1910. Y entonces, un poco diciendo, voy a dar un paso atrás que no dio, se robó las elecciones de 1910 y provocó la revolución, con la cual tuvo que salir huyendo de México a París, donde murió. No se le ajustició como era el deseo de muchos. ¿Hizo todo lo que la derecha en México tradicionalmente dice que hizo? Casi todo, sí. Sí, promovió la modernización, los ferrocarriles, pero al mismo tiempo promovió la concentración de la tierra en muy pocas manos a través de las haciendas, los hacendados que eran su base económica y su apoyo, parte de su apoyo político. Favoreció la concentración de la riqueza en pocas manos, favoreció la existencia de la pobreza de la que no se podía salir en modo alguno, favoreció la represión, la aniquilación de todo tipo de libertades políticas en México, etcétera, y eso es lo que convierte a Porfirio Díaz, porque esos son los 20 últimos años de sus mandatos, lo convierte en una figura esencialmente oscura. Entonces, sobre Porfirio Díaz lo que se dice es verdad, lo que dicen unos y lo que dicen otros es verdad, casi, obviamente con matices y con exaltaciones para uno u otro lado que hacen la derecha porfirista, neoporfirista, y la izquierda neorevolucionaria, por llamarles de alguna manera. Bueno. ¿Qué opinión tiene de Jordan Peterson? Ninguna, no tengo opinión de Jordan Peterson, porque no lo he leído mucho, me aburre el tipo. Me parece que está muy pagado de sí mismo. Yo sabía que él era algo así como psicólogo cognitivo y ahora hace cosas de autoayuda y no sé, cree que es experto en todo y da cátedra de todo. O sea, no es lo mismo opinar con bases
que andar sentando cátedra. Entonces lo hallé muy, muy aburrido. Creo que su inicio fue razonable. Oye, no puedes echar a alguien porque se niegue porque tenga una opinión distinta que otros respecto de género y sexo. Pero de ahí en fuera creo que está viviendo un ego trip que a mí no me interesa. ¿Qué opinas que deportistas, actores y cómicos sean electos para cargos públicos? Por ejemplo, Reagan, Zelensky o Schwarzenegger, por mencionar algunos, o Trump, que era un personaje de la televisión. Pues es que no creo que sea muy diferente de todos los demás casos, te lo digo en realidad. Mira, el actual alcalde de Kiev es un antiguo campeón mundial de pesos pesados, no me acuerdo de su nombre ahora. Es un tipo que está de armadura defendiendo Kiev con armas. Pero cuando ves su biografía, resulta que es doctor en ciencias físicas. O sea, es un científico y no solamente un campeón de pesos pesados. Cuando ves a Zelensky, no solo es un comediante, también es abogado, tiene un título de derecho. Cuando ves a Schwarzenegger, que era meramente un fisiculturista que se convirtió en actor, y cuando oyes lo que dijo Schwarzenegger a los rusos respecto a lo que está pasando en Ucrania, pues te pones del lado de Schwarzenegger. Yo le dije, mira, pues, o sea, no tengo crítica alguna a Schwarzenegger por lo que ha dicho. Lo que ha dicho está bien dicho y lo que ha dicho es importante y relevante. Incluso si puedo lo voy a incluir aquí con la traducción si la hay, porque yo no podría tener, no me da la vida para hacer la traducción, pero Schwarzenegger no fue un mal gobernador y actualmente ha sido la voz de la inteligencia y la sensatez tanto en el intento de la toma del Capitolio por parte de los adeptos de Trump en el 6 de enero del año pasado, como ahora en el caso de Rusia. Entonces, yo creo que es como cualquier persona, ¿no? Muchas veces no sabes quiénes son hasta que los eliges, pero ¿cómo se estudia para ser político? Te pongo un caso en España que a mí siempre me ha parecido, y se me va a olvidar su nombre, por supuesto que se me va a olvidar su nombre. Un obrero del metal que llegó a ser presidente del País Vasco, y que es uno de los más importantes ideólogos del Partido Socialista Obrero Español. Un hombre que dijo, y de veras es horrible que se me haya olvidado, se me olvide su nombre, aunque voy a tratar de buscarlo rápidamente ahora. Pero una de sus frases más maravillosas es que la revolución se hacía realmente en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado es el diario oficial donde se publican las leyes que promulgan el legislativo prácticamente todos los días de sus sesiones, así como las sesiones que se llevan a cabo y los decretos que se expiden. Y este hombre cuyo nombre tengo en la punta de la lengua, porque insisto, es uno de los personajes principales del Partido Socialista Obrero Español, Ramón, de veras es increíble, me pasa con los nombres mucho esto. Entonces, ¿qué se estudia para ser político? En México se creía que se había que estudiar Derecho, pero está bien estudiar Derecho para ser legislador, pero ser político es mucho más complejo. Y es una cuestión que va desde la vocación hasta el interés por la gente y la capacidad de ver asuntos complejos y no irse a lo simplista. Entonces, no creo que sea malo elegir actores, creo que puede ser malísimo, creo que puede ser buenísimo, pero depende de quiénes sean, no de la profesión de la que vengan, ¿no? Vamos a tomarnos unos segundos como hacemos siempre ahora, porque estoy dedicándome básicamente al chat con esto de que pude preparar poco, pero vamos a hablar de López Obrador y vamos a hacer poesía de alguien muy, muy entrañable para mí en la segunda parte. Volvemos en unos segundos.
Bueno, seguimos con ustedes. Muchísimas gracias a quienes nos siguen acompañando. Somos 213 personas, lo cual me parece un montón de personas. Pregunta a cada uno de los 213, excepto al que me está troleando. Ya se suscribieron. Allá, aquí abajo, más o menos por aquí. Aquí, no, más por acá. En la zona de aquí está un subscribe. Dice suscribe o suscríbete o subscribe, si lo tienen en inglés como yo. Y ahí se suscriben. Y luego hay una campanita, le dan a la campanita. Y eso ayuda a que YouTube crea que debe recomendar este canal. Y bien, y eso que hoy traigo a Pinky y a Cerebro, precisamente para recordar que hay formas amables de conquistar el mundo y hay formas mucho menos amables como la de Putin. Así que bueno, hay una pregunta que me parece interesante y voy a abordarla, y es, ¿qué opinas de que Internet deje de ser anónimo y se le asocie a cada persona con un código único e identificable? No, mira, yo estoy en contra del anonimato en Internet gratuito. Te voy a explicar por qué. La capucha es una forma de ejercer la cobardía. Mucha gente dice cosas detrás de la capucha que no se atrevería a decir a la cara. Entonces, esto lo puedes ver, y yo lo he comentado en otras ocasiones, en alguna otra ocasión hablando del anonimato en Internet. Es como el carnaval. Cuando tú llevas una máscara, dices cosas que no te atreves a decir sin la máscara. Es como el muñeco de ventríloco. Los muñecos de ventríloco suelen ser absolutamente desagradables y cínicos y directos y dicen barbaridades tremendas que no le perdonaríamos al ventríloco, pero que se le perdona al muñeco de ventríloco. El payaso disfrazado de payaso, muchas veces, sobre todo los que interactúan mucho con la gente, y algunos de ellos de manera bastante agresiva, no se lo pasaríamos a alguien que no tuviera la máscara de payaso. La máscara funciona de maneras muy curiosas. Precisamente en estos momentos, pues si a alguien le interesa, en el Centro de Cultura de Barcelona, en el Centro de Arte y Cultura de Barcelona, hay una exposición que se llama La Máscara Nunca Miente, y allí, en alguna sala, me tienen de pieza de museo, tienen unos vídeos que me pidieron que grabara sobre la máscara, hablando de la máscara de la lucha libre mexicana, hablando de la máscara de Marcos, hablando de la máscara de Super Barrio, de quien fui su biógrafo, hablando de distintas máscaras y de qué función creo que tienen. Y es el caso de las máscaras en Internet. Si tú no te vas a meter con nadie y quieres ser anónimo, pues mira, qué bien. Si tú te estás jugando la vida, que les pasa a muchos, necesitas el anonimato. El anonimato es la garantía de que puedas decir cosas que de otro modo no te atreverías a decir, y que sean relevantes para tu sociedad, para tu país, para tu gente, para, para denunciar a un gobierno. Por ejemplo, toda la información que a mí me llega de Nicaragua son piezas, obviamente, periodísticas, hechas por periodistas que se le están jugando, pero el que me las manda es anónimo. Pero él no me está pidiendo que yo le crea nada siendo anónimo, él simplemente me pasa material de prensa. Entiendo que sea anónimo si está en Nicaragua, porque Ortega está desatado machacando gente. Entonces, el anonimato tiene esa función. Primero que nada, proteger a gente que puede estar corriendo peligro. Y segundo, pues, ser un espacio donde puedas decir cosas que de otra manera no dirías. Por ejemplo, respecto de una empresa, respecto del gobierno, respecto de tu familia incluso. Cuando la usas para atacar y se convierte en un elemento de cobardía es cuando yo estoy en contra de ella. Entonces, cuando yo digo que no soporto a los anónimos de Internet, a los que no soporto es a los que vienen y te echan, por ejemplo, los que están troleando aquí, no ponen su nombre, pero te echan o propaganda rusa, o te atacan por las actividades políticas que haces, o directamente te insultan, o hacen alguna insidia de esas de, mira, si logramos que lo comente, ya está promoviendo mis ideas. Y son anónimos todos. Mira, de toda la gente que defiende a López Obrador, yo le contesté solo a uno, porque es del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Entonces, como yo no le pareció que yo dijera que no me parece que México haya hecho un grupo
de amistad con Rusia, encabezado por los diputados de Morena, del Partido de la Revolución Democrática, del PRI y del Partido del Trabajo. 3 de ellos que se supone que están más o menos a la izquierda y otro que ha estado donde le conviene. Y lo dije y me dijo, es una tontería. Y tú le explícame por qué. Explícame por qué, porque esto es lo que ha hecho Putin y este es el grupo que tu partido está haciendo de grupo de amistad con Rusia. Todavía no me ha contestado, pero creo que el anonimato tiene pues una función que cumplir, la discreción en la red, el guardar tus secretos personales, por ejemplo, tu intimidad, es un elemento valiosísimo. Si quitas eso, pierde muchísimo de su importancia social, económica y política la red. Entonces yo prefiero combatir el anonimato uno por uno. Si tú estás de acuerdo con el anonimato y quieres hablar con gente anónima, lo haces encantado de la vida. Si un anónimo me cae gordo, lo bloqueo o le exijo que dé la cara y nombre. Lo hago muy seguido. ¿Saben cuántos han dado la cara y nombre después de que se los pedí? Ni uno. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo en que Internet deje de tener la posibilidad de ser anónimo. Y hoy es mucho menor la posibilidad de ser anónimo, lo digo en serio, es mucho menor la posibilidad de ser anónimo que cuando la red comenzó, cuando yo empecé en Internet en los 90 y tantos. Yo soy de los fósiles de Internet, yo soy, como decía uno de mis compañeros en los primeros BBS en los que estuvimos, nosotros estábamos en los senderos polvosos de lo que algún día iba a ser la supercarretera de la información, que así se llamó durante un tiempo Internet. Ya ni siquiera se llama así. Se cumple un mes de la invasión, dice Adán Franco. Creo que a estas alturas se ve claro que las sanciones no le hicieron nada a Putin. Oye, ¿no te estás informando tú con los periodistas extranjeros que están en Rusia? Léelos. Las sanciones han afectado profundamente a Rusia y además han ayudado a que la gente se informe y que haya un movimiento antiguerra cada vez más fuerte dentro de Rusia. Si no estás informado de eso, estás absolutamente desinformado. Y desde la desinformación es muy difícil expresar una opinión como la que expresas después. Yo no veo cómo Ucrania pueda ganar. Tu opinión si se debe claudicar ahora ya. Claudicar es entregarle... A ver, Rusia ha estado secuestrando gente en Mariupol para llevarla a campos a no se sabe dónde en Rusia. Sobre todo ha secuestrado grandes cantidades de niños. Se sabe que hay listas de gente a la que hay que exterminar en Ucrania, que las tienen. Que hay asesinatos hay asesinatos dirigidos como el que se cometió ayer contra una periodista rusa que estaba en Ucrania, pero como decía un periodista español al que yo sigo, que está en Kiev en este momento, ella no estaba en la línea de combate, estaba reportando desde atrás y fue un comando a matarla, comando ruso. Capitular para Ucrania significa abrirle la puerta a una masacre. La realidad es que nadie puede ganar esta guerra. Yo no creo que nadie pueda ganar esta guerra y es lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, ha dicho que esta guerra es inganable, o sea que esta guerra tiene que pararse por la vía de un armisticio. Pero la única forma de lograr que esta guerra siga siendo inganable es apoyar al pueblo ucraniano. Porque si no, estás favoreciendo el triunfo de Putin. Toda simulación de neutralidad en este caso juega del lado de Putin. Entonces, no creo que deba claudicar, no creo que estén dispuestos a claudicar. Después de haber visto al alcalde de Kiev al frente de la defensa de su ciudad, después de ver a Zelensky, después de ver las pequeñas heroicidades de las que nos estamos enterando todos los días, no por la propaganda ucraniana, sino por los periodistas de todo el mundo que están en Kiev y en otros lugares, y en Odessa, y no sé si hay alguien todavía en Mariupol, es imposible esperar que claudiquen. Entonces, si no los apoyas, lo que estás favoreciendo es la masacre del pueblo ucraniano. Yo no creo que se deba favorecer la masacre del pueblo ucraniano, llámame raro. Aquí hay algo muy raro. A ver, dice, no, esto me lo voy a saltar, lo siento. Entiendan que no puedo contestar absolutamente todo.
En Guatemala se prohibieron el aborto y el matrimonio igualitario con la excusa de proteger a la familia tradicional. Sí, pero es que eso es precisamente una expresión del fascismo. El fascismo entendido. Tenemos un problema cuando hablamos de fascismo. Yo hice un video ya en alguna ocasión hablando de fascismo, de qué es el fascismo y qué es, qué no es. Porque es un nombre es una palabra que se arroja con enorme facilidad hacia gente que no es fascista y que por otro lado no se le aplica a gente que sí es fascista. Yo echaba mano del discurso inaugural de Primo de Rivera con el que inauguró, o bueno, fundó la Falange Española, porque es un discurso que destila, creo que de manera muy precisa, el pensamiento fascista que Primo de Rivera toma, por supuesto, de Mussolini. Pero hay otras definiciones actuales que quizás nos pueden ayudar para eso. Es decir, ¿por qué es fascista el luchar en contra del aborto, que es una forma de las mujeres de ejercer la soberanía sobre su propio cuerpo? Y precisamente yo creo en la soberanía de todas las mujeres sobre su propio cuerpo, a extremos que a veces el feminismo no está de acuerdo conmigo, incluso, pero los rasgos del fascismo no son forzosamente el ser como Mussolini en 1932 o ser como Hitler en 1936. Y hay un intento de definición que traigo curiosamente a mano de Robert Paxton, que creo que se aplica, y se aplica a puntos de vista o gobiernos, estados, dirigentes o grupos humanos, grupos sociales, grupos políticos, que parecerían totalmente opuestos por estar separados por ideologías tradicionales. Dice Paxton, se puede definir el fascismo como una forma de conducta política caracterizada por una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, su humillación o victimización y por cultos compensatorios de unidad, energía y pureza. Esta preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad puede ser la preocupación de López Obrador porque se han perdido los valores indígenas y los valores tradicionales mexicanos, puede ser la preocupación de Putin por reconstruir el poderío ruso que tuvo su máxima expresión en la Unión Soviética. La humillación o victimización de la gente, de la comunidad, y cultos compensatorios de unidad, energía y pureza. A mí me parece clarísimo, en la que un partido con una base de masas de militantes nacionalistas comprometidos, pueden ser nacionalistas que se llamen de derecha o de izquierda, es igual, es una masa de militantes nacionalistas como los que apoyan a Putin, los que apoyan a Bolsonaro, los que apoyan a Trump, los que apoyan a López Obrador o los que en un momento dado han apoyado a Evo Morales o a Correa, trabajando en una colaboración incómoda pero eficaz con las élites tradicionales, que abandona las libertades democráticas y persigue con violencia redentora y sin limitaciones éticas o legales objetivos de limpieza interna y expansión exterior. La expansión exterior es lo que estamos viendo en Rusia. La expansión exterior es más difícil para otros países, pero quitando este último elemento de la expansión exterior, esta limpieza interna, lograda más allá de toda libertad democrática, despreciando la democracia como un fenómeno que va en contra de los intereses nacionales, en contra de los intereses de la pureza, en contra de los intereses de la conveniencia decidida por los líderes o el líder, creo que pintan un retrato mucho más fiel de lo que hoy podemos considerar fascismo. Y en ese sentido, me queda claro que acciones como la de Nicaragua o la de Guatemala son acciones de carácter fascista en este sentido de cultos compensatorios de pureza que van a regresar a las sociedades a sus glorias antiguas. Si ustedes analizan las sociedades, ninguna sociedad estaba mejor antes, casi ninguna sociedad estaba mejor antes que ahora, y las glorias antiguas son generalmente imaginarias y producto de la propaganda más que de la realidad de la que se está viviendo en los distintos países. Así que
A ver, voy a estar leyendo voy a estar saltándome cosas. ¿Por qué? Lo de las aficiones a las pseudoterapias del príncipe Carlos, lo estoy preparando, pero me ha resultado complicado. Entonces, quisiera profundizar un poco más porque la familia real británica ha sido muy cercana a la homeopatía. La reina tiene homeópata y todos tienen homeópata. Y Carlos, que es un hombre que de alguna manera ya hace tiempo se dio cuenta de que sus posibilidades de ocupar el trono son escasas y que si lo ocupa va a ser así como brevísimamente, eh, se ha dedicado al negocio de la charlatanería a través de sus Duchy Originals y de sus empresas de homeopatía, y etcétera, etcétera, y ha perseguido además a gente claramente involucrada en la lucha contra las pseudociencias como el doctor Edzard Ernst. Si quieren darse una idea de por dónde va esto, la entrevista que yo le hice a Edzard Ernst hace un par de años, o tres más bien, en Naucas, que estuve hablando largo y tendido 1 hora con el doctor Edzard Ernst, es muy reveladora del tipo de tácticas y estrategias que ha utilizado Carlos de Inglaterra para promover las pseudomedicinas que se presentan como medicinas alternativas cuando no son alternativa absolutamente nada. Pero voy a buscar algo, voy a profundizar más en lo del príncipe Carlos. Además, Edzard Ernst acaba de escribir un libro sobre el príncipe Carlos y quisiera leérmelo antes de abordar el tema. A veces no se puede hacer las cosas a la velocidad que uno quisiera. Que invitaras a Diego Rusarín, no, pues no puedo invitarlo porque el tipo una vez interactuó conmigo y me bloqueó después de insultarme, entonces no creo que estemos como para muchas carantoñas, lo siento. ¿Qué opina del Frente Obrero? No sé de qué Frente Obrero hablas, o si hablas de un Frente Obrero en general o en abstracto, entonces no sé de qué hablas. El plan de la Noria, no era el plan de la Noria, ese creo que fue posterior, no sé. El video de Arnold Schwarzenegger sí está traducido. Si está traducido en el segmento, cuando publiquemos el segmento, lo voy a poner porque evidentemente me parece importantísimo lo que hizo. Dice Luis Barajas que no es necesario estudiar ciencias políticas para ser político o gobernar un país. Absolutamente. Primero que nada porque ciencias políticas es un engaño. No son ciencias. Cuando estudias ciencias políticas, lo que en realidad estudias son algunas ideologías políticas, principalmente las de tus profes. Entonces, por ejemplo, si estudias ciencias políticas con Pablo Iglesias como profesor, que era profesor de ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, pues no te iba a enseñar las ventajas del libre mercado, del capitalismo, de la monarquía. No te iba a señalar cuándo ha sido útil, por ejemplo, para ayudar a los pobres la existencia de una élite oligárquica. No creo que lo sea, pero vamos, algunos dicen que lo fue y algunos dicen que las casas de trabajo de la época victoriana eran una forma en que las élites ayudaban a los pobres. Yo no lo veo tan claro, pero bueno, debería poderse estudiar que lo dicen y poderse refutar. Entonces, yo no creo que existan ciencias políticas, yo creo que no sirve para gobernar un país. Y vuelvo a lo que ya he contado en muchas ocasiones, me perdonan si soy repetitivo, pero en el caso de Podemos es clarísimo. Hay muchos de ciencias políticas, y hay muchos de filosofía, y hay muchos de sociología, que llegaron a los municipios donde tenían un par de concejales a enfrentarse a la realidad de una manera casi, te daban pena, pobres. Entonces llegaban y decían, yo ya soy concejal, entonces ahora vamos finalmente a poner este polideportivo en este barrio. La gente, los que estaban allí, no solo los de la derecha, también los del PSOE y los de Izquierda Unida, cuando todavía no cooptaba Izquierda Unida Pablo Iglesias, le decían, oye, qué bien, es muy importante poner ese polideportivo. ¿Cuánto cuesta? No sé, pero bueno, vemos y lo pagamos. Entonces, claro, salía uno que decía, ¿con qué dinero lo piensas pagar? Bueno, con el dinero del municipio. ¿Cuál?
Bueno, el municipio recauda tantos impuestos al año. Sí, y ya están asignados. Mira, tanto se va al transporte público, tanto se va a las escuelas, tanto se va a parques y jardines, tanto se va a limpieza, tanto se va a los profesores de escuelas especiales, tanto se va a los grupos deportivos que ya existen, que funcionan, tanto se va a la limpieza de las carreteras rurales que necesitamos tener limpias para que puedan pasar los coches por allí, pues, tanto se va y no sobra. Entonces, ¿cómo que no sobra? Pues no somos un municipio rico, somos un municipio rico, afortunadamente podemos cubrir todas las necesidades que tenemos, pero el presupuesto está cerrado. Si para el año que viene puedes sugerir a qué le quitamos dinero y para poder hacer el polideportivo que tú prometiste en tu delirio, pues lo pensamos y lo votamos. Y estos se quedaban como, bueno, es que pero aquí no está todo el dinero del mundo, aquí no está todo. No es que no se hacen las cosas porque los políticos que hay son unos malvados. Pues no, es que es lo que me enseñó Pablo Iglesias en la facultad. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Osvaldo Cortés dice algo que es cierto. A Lenin lleva a Perón, los embalsamaron, a Julia Pastrana y gente de otras etnias, la mujer esta autentota que recuerdo, los disecaban y los rellenaban con acerrín como animales. Es cierto, es cierto. Bueno, a ver, Lenin está relleno de varias cosas, pero la diferencia es muy clara, ¿no? La falta a Eva Perón y a Lenin se les exaltaba y a gente como Julia Pastrana se le humilló después de muerta. Yo creo que eso no es que haya que demostrarle respeto a los muertos. Cuando he visto gente muerta me es muy claro que ya no es gente, pero respeto a tu forma de ver el mundo, incluso el respeto propio que te implica el respetar, el no hacer menos a alguien del cuerpo de alguien, no utilizarlo como herramienta para la exhibición, para la exposición, para el comercio, etcétera, pues me parece muy básico, ¿no? Son casos muy dolorosos del pasado que afortunadamente hemos superado porque hoy estamos mejor de lo que estuvimos nunca antes y esto hay que tenerlo bastante presente. Quería hablar de López Obrador y sobre todo por una cosa. Hace un tiempo, voy a ponerlo que no lo tenía yo, no me dio tiempo de prepararlo porque no me da la vida. Yo hice un video en inglés, cuando hacía videos en inglés, tratando de explicar a los estadounidenses que no tenían que apanicarse, que no tenían que entrar en pánico por la presencia de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno en México. Esta serie se llama From the Outside, desde el exterior, porque hablaba yo hacia los estadounidenses desde fuera, hablando de cuestiones internacionales, nacionales mexicanas, nacionales españolas y nacionales estadounidenses. Y la idea era no entren en pánico por López Obrador, porque no va a pasar lo que algunos están diciendo que va a pasar. ¿Qué era lo que algunos estaban diciendo que iba a pasar? Pues miren, lo que algunos decían que iba a pasar es que López Obrador iba a convertir a México en una nueva Venezuela. Es decir, partiendo de la base de que López Obrador era un marxista, más o menos embosado, como durante un tiempo lo fue Hugo Chávez, que iba a emprender acciones dentro de la visión marxista de la sociedad. Esto implicaba la expropiación de empresas, la expropiación de grandes cantidades de empresas, los aumentos ridículos de impuestos que hacen que la inversión se vaya, el juego de subir suficientes impuestos para poder sustituir dos cosas al mismo tiempo, que no llega a tanto como para que las inversiones huyan, es una habilidad extraordinaria de cualquier buen gobierno, sobre todo de izquierda. Los de derecha simplemente les quitan impuestos a los ricos y ya, y cierran programas sociales. Pero si quieres seguir con los programas sociales y aumentar tus ingresos, pero que no se te vayan los inversores, tienes ahí que jugar con mucha delicadeza la situación. Entonces lo que se decía básicamente es que López Obrador iba a convertir a México
en Venezuela. Yo decía, no, lo conozco al tipo, sé cómo es, no fue tan mal jefe de gobierno, por ejemplo, es un poco paranoico, pero deja que se corrompan a su alrededor, pero para los presidentes que ha tenido México este no va a ser tan malo, aunque yo no voy a votar por él. Y no voy a votar por él precisamente porque no quería yo que tuviera una mayoría absoluta. Ahora que el desastre se ha apersonado, hice otro video que fue uno que recomiendo muchísimo que vean porque a 2 años casi ya de que lo hice, sigue siendo perfectamente valioso y se llama Así no Andrés Manuel. Y en este sí hay un recorrido, primero que nada, de mi propia militancia de izquierda a lo largo de los años para poder llegar a decirle al observador que lo que está haciendo lo está haciendo mal y las promesas que hizo no las está cumpliendo y está traicionando todo aquello que se supone que pretendía cambiar. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer. No ha metido a la cárcel a ningún corrupto, no ha recuperado ingresos, luego se descubrió que se robaban el dinero del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que ya me parece el colmo. Ha permitido la corrupción de su alrededor increíblemente, no ha disminuido la pobreza, al contrario la ha aumentado, no ha mejorado la salud, al contrario la ha empeorado, en fin, todo lo que sabemos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y entonces la pregunta que me hacen es, entonces tenían razón quienes decían que López Obrador era un peligro para México. La respuesta es no. Estaban tan equivocados como yo. Yo pensé que no podía ser tan malo. Pero yo tenía razón en el sentido de que no iba a ser un Chávez, porque no tenía los elementos ni siquiera ideológicos, ni las convicciones, que buenas o malas tenía Hugo Chávez para emprender las acciones que emprendió en Venezuela, que en unos primeros años además redujo la pobreza, mejoró la educación, mejoró la sanidad. Es decir, hubo un boom en los primeros años del chavismo que sustentaba pues todo el discurso chavista. Y sustentaba incluso la traición de que él había dicho que no, él no era de izquierda y no iba a expropiar nada. Luego resultó que empezó a hacerlo. Pero digo, los números en beneficio de los más desprotegidos de Venezuela existieron. Y eran los que representaban un desafío para quienes rechazaban absolutamente todo lo que pudiera provenir de la izquierda, o de una izquierda leninista como era la de Chávez. Pero ni eso iba a hacer López Obrador, ni lo bueno ni lo malo. Esa escena del expropiese de Chávez tan aterradora, tan brutal, donde hay un desprecio absoluto por las personas que podrían ser afectadas simple y sencillamente por hacer un espectáculo interesante para las cámaras, no es algo que fuera a hacer Andrés Manuel López Obrador. Y un buen ejemplo de esto es precisamente lo que ocurrió en el aeropuerto, ¿no? Lo que ocurre con su alianza con Carlos Slim. Está encantado con el aeropuerto. Carlos Slim se supone que perdió muchísimo dinero con la cancelación del aeropuerto anterior, o no los perdió y los está recuperando por otro lado, vaya usted a saber, porque Carlos Slim no hace negocios en los que pierda dinero desde que compró Teléfonos de México o desde que Salinas le vendió Teléfonos de México. Bueno, entonces yo tenía razón, no iba a ser Venezuela, y por lo tanto quienes decían que López Obrador iba a emprender acciones de una izquierda casi castrista, casi de triunfo de la Revolución Cubana en 1959-60, casi de establecimiento de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques, pues estaban equivocados. El problema es este. El problema es que yo abría la puerta a que cometiera otros errores porque lo conocíamos como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero la derecha mexicana no le interesaba realmente determinar cómo podría López Obrador afectar al país. Lo que le interesaba era luchar contra lo que ellos veían como una amenaza de la izquierda. Y eso cierra y mantiene cerrada la capacidad de comprensión de la derecha en México respecto de muchísimas cosas. A mí me lo dicen en Twitter, gente de derecha que de pronto entra porque yo comenté algo contra López Obrador. Claro, es que tienes razón, porque estos comunistas. Y yo, no, a ver, espera, no me estoy aliando contigo, tú eres de la derecha, yo no. Y López Obrador tiene de comunista lo que yo tengo de campeón de la NBA. Entonces,
Y aquí, mira, aquí tenemos a alguien que dice lo mismo. Dice, López Obrador está promoviendo una red afín al régimen como la que hay en Cuba que denuncia a quien no esté de acuerdo con su designio y voluntad. Tú no tienes idea de lo que son los comités de defensa de la revolución. Tú estás totalmente perdido en tu marasmo ideológico. Lo siento, Arturo Martínez, infórmate mejor. Los comités de defensa de la revolución controlaban, no sé si todavía hasta qué punto, pero todavía cuando yo estuve en Cuba, controlaban la totalidad de la vida de la sociedad y se dedicaban a la delación, pero una delación que te podía costar el trabajo, que te podía costar la cárcel, que te podía costar una paliza de las brigadas de respuesta rápida. Las redes torpes de Morena para atacar a sus enemigos no tienen, porque no pueden tener la fuerza y la potencia que tuvieron los comités de defensa de la revolución, que se crearon teóricamente para impedir precisamente el accionar de los contrarrevolucionarios, pero se convirtieron en elementos de control de la población feroz y aterrador. Casi, y esto yo hice una vez el experimento, tú ibas por la calle en La Habana, mirabas y en un edificio de protestas le decías al que venía contigo, esa es la del CDR. Sí. ¿Por qué? Porque era gente que solo estaba vigilando a los demás porque se ganaba la vida delatando. Ese tipo de interés en demostrar que por López Obrador la izquierda es malvada y que López Obrador es malvado por ser de izquierda, los ha cegado del todo y los mantiene ciegos. Yo estaba equivocado en el sentido de que pensé que no iba a ser tan malo. Nunca pensé que su narcisismo, su ascetismo, su visión religiosa de la realidad, su incapacidad de asumir la crítica de gente honesta y honrada que le dice, oiga, usted está metiendo la pata, así no Andrés Manuel, la tomara como una agresión tan grande que hoy se considera una agresión al pueblo. Es decir, López Obrador es el pueblo. Y cuando un dirigente es el pueblo, apaga y vámonos. Estamos absolutamente arruinados. Entonces, en ese sentido, creo que es claro que yo me equivoqué, pero esto no significa que los que dijeron que era un peligro para México tuvieran razón, porque lo que esperaban era otra cosa. Y hay un ejemplo que yo o sea, es como si tú vas te cambias a un nuevo pueblo y te dicen, uy, está lleno de serpientes venenosas. Ten mucho, no te preocupes de nada más que de las serpientes venenosas. Entonces tú pues, preparas tu casa para estar en contra de las serpientes venenosas, compras suero como suero anticrotálico para aplicártelo en caso de que te muerdan estas serpientes venenosas. Estás todo el tiempo mirando abajo, que no pises, no te salgas del sendero y pises nidos de serpientes y cosas por el estilo, y así sucesivamente. Y lo que descubres es que la casa lo que está es llena de arañas venenosas que te caen de arriba. El que te dijo ten cuidado no tenía razón, ¿verdad? El que te dijo que López Obrador iba a hacer México-Venezuela no tenía razón. Si te hubiera dicho que lo iba a hacer Colombia o que lo iba a militarizar de la manera que lo ha militarizado, si hubieran podido prever realmente las atrocidades que ha cometido este régimen, hombre, les daría yo la razón, pero no se las puedo dar. En esas condiciones, lo siento. ¿Por qué nunca hablo de Colombia, que están próximos a elegir presidente? Porque no he tenido tiempo de informarme. Y mira, porque no me da la vida. De muchas cosas me informo porque tengo gente que me informa, como el chico el anónimo, que me manda seleccionar, no me inunda, pero cada 2 o 3 días me manda un par de notas de prensa de Nicaragua que me revelan cómo está la situación de la dictadura en Nicaragua. Me revelan las acciones más brutales que ha cometido Ortega en los últimos 2 o 3 días. Y no he tenido nada así. Estoy siguiendo a gente que está en Kiev y a gente que está en Odessa y a gente que está en ciudades, periodistas en los que confío y que están en ciudades ucranianas viendo informando acerca de la guerra. Y con Colombia no he tenido eso, entonces tendría que meterme a investigar y no estoy muy por la labor de investigar. No es que no esté por la labor, por supuesto Colombia me parece tan interesante e importante como cualquier país latinoamericano, simple y sencillamente no he tenido tiempo, lo siento.
¿Qué opina de los libertarianos que argumentan que sin sueldo mínimo se paga mejor? Que no es cierto. Que no es cierto. Se paga mejor cuando hay una cierta serie de condiciones que los propios libertarianos no quieren que se establezcan, entre otras los sindicatos. Se le tienen horror a los sindicatos. Y precisamente eso es lo que hace valiosos e importantes a los sindicatos. Son los que equilibran el poder de los dueños del capital y el de los trabajadores. Siempre lo he dicho, un trabajador solo frente al patrón más buena onda, al patrón más de izquierda, al patrón más simpático, al patrón más preocupado por el bienestar de sus trabajadores, porque yo no creo que todos los patrones sean unas bestias de caricatura malévola escrita en el Partido Comunista, ¿no? Y el patrón es muy buena onda, pero cuando un trabajador se sienta frente a ese patrón está en una situación de desventaja. Él no puede prescindir del patrón, necesita ese trabajo. El patrón puede buscarse otro trabajador. El patrón tiene la fuerza de la empresa, tiene la fuerza del capital, tiene la fuerza de que es el que elige quién trabaja para él y el trabajador es el que es elegido para trabajar. Cuando el trabajador pide más, puede ser despedido si está solo. Entonces, el desequilibrio existe aún con el patrón más lindo del mundo. Cuando tú representas a todos los trabajadores de la empresa, equilibras la balanza y hasta puedes hacer entender al patrón cosas que no es fácil hacerle entender por parte de un solo trabajador. Entonces, siempre he creído que los sindicatos en ese sentido cumplen una función fundamental de equilibrar el poder para precisamente dialogar de una manera más de igual a igual y por lo tanto entenderse mejor, porque cuando las personas hablan de igual a igual se entienden mejor que cuando uno está en el 8º piso y el otro está en la planta baja gritando. Deberías entrevistar a Roberto Rojo, un biólogo mexicano que está encabezando las protestas en contra del Tren Maya y la destrucción de la selva. Alejandro, si tienes contacto con Roberto Rojo, dile que se ponga en contacto conmigo o pásame por DM en Twitter o por como sea el contacto con él para que hablemos. Yo encantadísimo de la vida, he hablado con varios investigadores mexicanos, pero en este caso hablar estrictamente de la parte científica y tecnológica, no de la parte ideológica, y me interesa muchísimo. Bueno, vamos a hacer esto. Hay gente cerrada. Valida Omada, dame tu definición de izquierda y derecha. Entre más leo y veo videos, más me confundo. Se la he dado y hay videos varios. Alejandro tiene contacto en Facebook, por cierto, con Roberto Rojo. Mándamelo por Facebook. Yo estoy en Facebook y recibo mensajes. Mensajes por Twitter también recibo. En varias ocasiones he hecho mi definición, no mi definición, la única definición razonable de izquierda y derecha. La derecha considera que la injusticia no es algo que se deba resolver, que se puede paliar mediante la caridad, que tú puedes ser caritativo con los pobres, pero que las injusticias de la sociedad son tales que deben aceptarse como un hecho real e inamovible de toda sociedad humana. Y por lo tanto combatir la pobreza es erróneo y sobre todo utilizar recursos de todos para combatir la pobreza resulta un robo. Esencialmente estás tomando el dinero de los ricos para ayudar a los pobres y eso no deberías hacerlo. Tú nunca debes tomar la comida del que tiene comida para darle comer a alguien que tiene hambre. Y ellos lo ven así. En la izquierda se ve un poco diferente. Tú tienes beneficios de la sociedad y el que más se beneficia de la organización de la sociedad, pues es el que más paga. Es el que paga impuestos más altos porque recibe mayores beneficios de las ventajas que tiene la sociedad en la que vive. Porque lo protege la policía, porque lo protegen las leyes, porque tiene carreteras pavimentadas, tiene iluminación, tiene un ejército que impide que lo invadan. Tiene una serie de leyes que hace que pueda adquirir sus materias primas, tener a sus trabajadores y ganar dinero. Y entonces, pues si la sociedad facilita que él gane dinero, pues la sociedad le pide que contribuya con una parte mayor, no excesiva, no confiscatoria, al bienestar popular, al bienestar común. La derecha es retrógrada
en el sentido de mirar hacia atrás la situación de la sociedad en el pasado y tratar de reeditar esa situación de la sociedad por la vía de la preeminencia de la religión, por la vía de las monarquías o las aristocracias o las élites estancas y los derechos adquiridos por la vía económica. Es decir, la derecha considera que debe tener mejor salud quien se puede pagar mejor salud, que debe tener mejor educación quien puede comprar una mejor educación, porque todo es una mercancía. Y por supuesto, si regresas en el pasado a las determinaciones de la religión, las mujeres no deben tener derechos, los homosexuales son perseguibles, hay razas inferiores, la esclavitud es legítima, porque lo dice la Biblia, yo no porque lo diga yo, hay guerras enormemente justas, etcétera, etcétera. La izquierda busca, teóricamente al menos, o la izquierda que yo considero, aquella a la que yo correspondo, considera que somos seres que vivimos en sociedad y si no vivimos en sociedad, solos estamos fritos. Y por lo tanto tenemos que aportar a nuestra sociedad tanto como tomamos de nuestra sociedad. 2, que es bueno que menos gente sufra la pobreza, la miseria, el hambre, la desinformación, la falta de educación, la desesperación y la muerte por enfermedades prevenibles. Que tenemos los recursos necesarios para evitar eso y que es nuestra obligación social el hacerlo. Y para ello utilizamos los recursos de todos y para ello promovemos avances sociales que van cambiando la realidad del pasado para adecuarse a un mejor trato para todos los seres humanos, las mujeres, los homosexuales, las etnias que antes se consideraban inferiores, las personas con discapacidades o peculiaridades como las que hablamos respecto de los fenómenos, etcétera, etcétera. Creo que son las diferencias claves entre la visión del ser humano como un animal social, que es lo que somos, y la fantasía de un ser humano como un individuo absolutamente independiente, solitario, y que no le tiene que rendir cuentas a nadie y que todo lo consigue por sí mismo, cuando sabemos que no es cierto. Yo creo que ahí tenemos los elementos claves para diferenciar la izquierda y la derecha, la visión social y la visión individual, la visión de un futuro basado en la ciencia y la visión de un pasado basado en la religión y las tradiciones. Y no son los únicos elementos definitorios de una ideología. Hay una izquierda enormemente autoritaria y tienes a Stalin y a Pol Pot y a Mao Zedong, y hay una izquierda enormemente libertaria en la que me ubicaría yo. Hay una derecha enormemente democrática y una derecha enormemente libertaria, con la que a veces incluso se puede dialogar. Sabrán muchos que me han invitado 2 veces a hablar en un canal que se llama Spanish Libertarian, que lleva un chico que es un defensor del libertarianismo, pero que podemos dialogar sin tirarnos los platos a la cabeza. Y hay puntos en los que estamos hasta de acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que así definiría yo izquierda y derecha. En un vídeo lo hice de manera creo que más clara y más afinada. Antonella Ventura, ay sí, Antonella, que tiene tiempo para su pregunta, y era una pregunta que era muy relevante, que había hecho. El problema es que la hizo en el correo y no he visto nada del correo el día de hoy, lo cual es por supuesto un error. Pero sí, Antonella dijo, ¿sería éticamente aceptable utilizar recursos maniqueos con el fin de promover las causas basadas en la información científica? Dice, los discursos populistas demuestran ser efectivos en el gran público, dado que apelan a las emociones de las personas, muchas veces para generar odio. Y es cierto, esa es la esencia del populismo. Quizá los divulgadores científicos serían más leídos o escuchados si llamasen la atención mediante titulares exagerados o comunicando con un lenguaje expresamente hostil hacia las pseudociencias. No lo sé. Me lo he planteado muchas veces. Yo trato de ser llamativo en mis títulos. Y como soy una persona boquifloja, por decirlo de la manera más suave, soy muy agresivo en ocasiones contra ciertas pseudociencias o contra ciertos personajes, y se me acusa de serlo. Oye, es que tú le dijiste cosas muy feas a Pamis y a Iker Jiménez y te refieres ofensivamente a Corberá y a Miguel Bosé, te estuviste burlando de él. El problema es que eso lo tiene que hacer alguien que lo sepa hacer bien, y no lo pueden hacer todos.
que es un recurso hasta cierto punto cuando te sales de la realidad, cuando lo único que te interesa es el clickbait. Y estoy pensando en alguien que no voy a mencionar, pero yo conozco gente en el mundo de la divulgación que trata de ser tan sensacionalista que en un momento dado renuncia a la objetividad y renuncia a aquello que era originalmente lo que quería comunicar. Ese es el peligro que yo veo, porque claro, cuando tienes un montón de seguidores porque eres muy populista, pues, te dan ganas de seguir, porque pues, representa más ingresos y representa más apapachos y representa más que te digan que eres bien bonito y bien simpático y bien inteligente. Y nadie, ni yo que me da bastante igual, pero nadie es totalmente inmune al halago. Entonces el halago te lleva a seguir por caminos que quizás no deberías seguir. Entonces, mi respuesta a eso siempre ha sido que se necesitan todas las aproximaciones, porque no hay un solo público, no hay un público homogéneo, hay muchísimos públicos distintos a los que se le trata de llegar con la divulgación científica. Y estamos fallando, nos falta, estamos haciéndolo mal, estamos siendo incapaces de contrarrestar la anticiencia, quizás porque en cierta medida necesitamos ampliar más nuestra forma de manejar las cosas. Por otra, quizás también es cierto que nuestro mensaje es inherentemente más difícil. Alguien de RP me lo dijo un día de una manera clarísima. Dice, claro, el mensaje Dios te quiere, Dios existe y te ama, Dios existe y te ama, son 5 palabras. Para refutarlas, y ahí entramos en la ley de Brandolini, necesito mucho tiempo y necesito muchas horas y necesito que la gente me preste atención y pues muchos se van a hartar de mí después de 10 minutos. Es una cuestión enormemente compleja, enormemente difícil, pero sí creo que se debe ser más atractivo. Hay muchos divulgadores, y siento mucho decirlo, que están satisfechos con que otros divulgadores los aplaudan, pero pues eso es cantar para el coro, predicar para el coro. Y necesitamos también, algunos divulgadores necesitan salir de esa burbuja donde ya se dan premios entre ellos y se quieren mucho entre ellos y se aplauden mucho entre ellos y se recomiendan mucho entre ellos, pero no llegan a la gente a la que hay que llegar y que probablemente es pues, la peluquera y la señora de la tienda de comestibles y el camarero que me atiende a la hora de la comida y el trabajador del metal y el agricultor y el transportista y toda la gran masa de gente que está siendo aislada del conocimiento científico y de sus beneficios. Es lo más que creo que te puedo decir al respecto, pero entra en una reflexión que llevo años haciendo una y otra vez. Nos vamos a ir largo hoy, pero unos segundos porque, pocos minutos, porque tengo que hacer esto porque hice un compromiso y ahora les voy a explicar por qué. Muy bien, pues aquí tenemos a una persona maravillosa que es Carmen Moreno y que he hablado de algunos poetas que han sido amigos míos, buenos amigos míos como Otto Raúl González, tampoco éramos íntimos amigos, pero nos llevábamos muy bien. Efraín Huerta, con quien tuve una relación de carácter familiar, pero eso es otra cosa. Carmen Moreno es mi hermana. Y entonces trato de mantener la objetividad siempre con los poetas, pero resulta muy difícil cuando tienes una relación tan estrecha, tan cariñosa con un poeta. Sin embargo, como siempre, voy a hablar poco de la poetisa. Y repito, digo poetisa porque digo doctora, no doctor. Digo ingeniera, no ingeniero. Digo árbitra, no árbitro. Y digo poetisa, no poeta. Y debo decir que es una poeta, es una poetisa española de Cádiz, donde lo recibe uno maravillosamente, donde vive con su esposa y con su hija Elia, a quien le ha dedicado precisamente su último poemario, del que vamos a leer un par de cosas ahora. Mi sobrina Elia sería
lógicamente, como debería yo llamarla. Entonces, es Carmen Moreno, es una poeta con un importante reconocimiento. Hoy descubrí que tiene página en Wikipedia, cosa que me dio mucho gusto, y que creo que merece más reconocimiento porque está escribiendo con una cercanía que a mí en lo personal me seduce muchísimo. No voy a decir más porque de los poetas que hablen sus familias, cuando están ejerciendo como sus familias, sino como en este caso que estoy ejerciendo de lector de poesía, y vamos a leer 3 cosas de Carmen Moreno. Esto es palabra por palabra. Somos palabras de mundos, de muros de pares, de parias, de extraterrestres vacacionales, de tiempo, de jefes, de besos, de préstamos, de amor, de odio, de ti, de mí. Palabra por palabra construiremos Bagdad, nombraremos Gaza y Ruanda, escribiremos Bosnia con la vergüenza nuestra, gritaremos negro y será solo un color más, suscribiremos la heterosexualidad como algo, ¿por qué no?, normal. Diremos verdad y hostia y Dios y mentira y paz para construir lo cierto de la historia. Que no haya paz si Dios sigue mintiéndonos con esta impunidad. Diremos patria y serán mis dudas. Diremos guerra y me lamerás la espalda. Diremos sangre y será solo la excusa para hablar de nuestros hijos. Es raro tener tan cerca un poeta tan bueno, una poetisa tan buena. Los poemas de su poemario Elia llevan como título el primer verso, así que el primer verso considérenlo un título. Y esto dice: la vida tiene las caderas anchas y la emoción grande como una tormenta. Después de la muerte llega la vida y ésta nos retorna a la esperanza. Tu nombre es una película en Cinemascope donde los sueños se tornan poco a poco en pulsaciones de cuásar. Amar, dijo alguien. Dormir, propuse cansada, herida de calles que no llevaban a ningún lado. Eso creía porque de pronto estallaron las paredes y los cuadros ya no eran. Esto que somos. Esto que somos ya no es lo de antes. Puede que ahora seamos mejores. Lo que es seguro es que el dolor tiene el mismo nombre y que duermo por debajo del fuego y los ladridos ya no pertenecen a los perros. Esto que somos es alivio y sutura, la vida llevada a la última expresión, y el tiempo se endurece como lo hacen mis facciones y no tengo ya más pecho para tanto latido y desaliento. Esto que somos es una causa perdida, un momento despistado en mitad de una cama que no habla, que duerme en el tedio de esto que somos. 3 breves poemas de Carmen Moreno, de mi hermana Carmen Moreno, mi queridísima Carmen Moreno. Lo de siempre. Gracias por la poesía, Carmen, y ustedes lean poesía, porque leer poesía es bueno, es sano, mejora la vida, te hace mejor persona. La poesía, como la música y como la pintura y como todas las artes, te hacen mejor persona. Con esto y un poquito más, creo que llegamos al final del día de hoy. Tengo algunas preguntas que no voy a poder responder. Déjenme llegar hasta el final a ver si hay algo especialmente importante. Espero el contacto, por cierto, con Roberto Rojo, el biólogo, para hablar sobre el Tren Maya. No sé, ¿por qué nuestros socialistas no pueden, o será que no quieren implementar el socialismo democrático de Suecia, Noruega, Dinamarca? Porque yo creo que porque siguen viviendo en el pasado y siguen viviendo en el leninismo, muchos de ellos. Y ese es el caso. Alguien preguntaba, y lo voy a meter.
me habla de Mújica, que yo no soy muy fan de Mújica, se me hace muy meloso y muy empalagoso y muy teatral. Pero Mújica es un guerrillero que pasó a ser socialdemócrata, a actuar como socialdemócrata. Yo no sé si se defina como tal, pero actúa como tal. Así que eh, ese socialismo no es nórdico, sin embargo, es un socialismo que nace de la no nace por ser nórdico, pues nace de la decepción que representa la Unión Soviética para izquierdistas sensatos y serios que se dan cuenta de que si tú estás luchando por tu gente para implantar finalmente lo que había en la Unión Soviética, pues entonces ya la lucha no gusta. Esto de cambiar para empeorar tampoco es un buen negocio. Y muchas de las acciones que se nos venden, sobre todo por parte de filósofos y de científicos sociales y de científicos políticos, que nos venden conclusiones a las que llegaron en la teoría. Pienso en el populismo de Laclau, por ejemplo, que es un buen ejemplo. Han llevado a que cambies para peor, a que cambies para mal, a que en la búsqueda de algo pierdas todo lo demás. En la consecución de una cosa como la propiedad social de los medios de producción, pierdas derechos, pierdas libertades, pierdas frescura, pierdas innovación, pierdas capacidad de progreso, pierdas amor a la paz, pierdas un montón de cosas para enfrentarte con todo el mundo a tu alrededor porque tú tienes la propiedad social de los medios de producción. Entonces, de allí nace el socialismo democrático del posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ves a la Unión Soviética y dices, a ver, yo estoy luchando en México por el bienestar de los mexicanos, de los más pobres, de los más desprotegidos. En España por los que están todavía fuera de los espacios verdaderos de la protección social, pero que están mucho mejor, evidentemente, que quienes están al día en México. Yo trabajo, me interesa lograr promover las cosas de manera que esa gente tenga una vida más digna, más feliz, más plena, con más oportunidades, con más beneficios, más larga, y que vivan con menos problemas, con menos enfermedad, con más información, con más educación, en viviendas dignas, con un mínimo razonable, el mínimo razonable que aceptaría yo para mi supervivencia. Es el mínimo razonable que se le debería pedir a los libertarianos. Y veo lo que vive en la Unión Soviética, no, pues es que eso no es. Eso no es precisamente mi sueño para los mexicanos. Lo que hay en Cuba no es mi sueño para los mexicanos ni para los españoles. Y no porque tengan una buena sanidad infantil vale la pena renunciar a todo lo demás que le han obligado a renunciar a los cubanos. De allí nace el socialismo democrático. Pero las inercias ideológicas son como las inercias religiosas. Tú ya puedes decir que hubo un concilio Vaticano II, que habrá gente que sigue pensando de manera preconciliar. Y esto en política también pasa porque muchas veces las posiciones políticas son viscerales, son emocionales, son de deseo de un mundo mejor, pero no de analizar claramente cómo puede ser ese mundo mejor. O es, por lo menos, lo que yo pienso en los ratos en que me da por pensar. Vamos a dejarlo pues por hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por acompañarme. Somos 200 personas en este momento, me parece un montón de gente. Apóyennos, si pueden en Patreon, si pueden por PayPal, si pueden por chats, por superchats, si pueden recomendándonos y suscribiéndose, dándole me gusta. Y nos vemos la semana próxima, porque la semana próxima a ver si tengo tiempo de ver una serie de cosas que tenemos pendientes, entre otras la del príncipe Carlos. Y, entre tanto, pues ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.